Cada colapso en la historia sigue la misma receta, ya sea un colapso político, un colapso económico o un colapso social. Y hay que saber ver las señales de advertencia. Como oficial de la CIA, vi países colapsar desde Sudamérica por todo el mundo hasta el sudeste asiático. Y cuando eso sucede, hay gente que es aplastada y queda atrás, mientras otros se preparan silenciosamente para ganar. Quiero darte 3 herramientas que podrás usar para prepararte y salir victorioso ante cualquier posible colapso que pueda venir, y para asegurarte de no ser uno de los millones que se queden atrás. La primera herramienta que quiero darte es algo que la CIA me enseñó, llamado el efecto Séneca, o el acantilado de Séneca. Es este modelo matemático que muestra que el éxito y el crecimiento ocurren lentamente, pero el colapso y el declive ocurren muy rápidamente, muy parecido a escalar la ladera de una montaña hasta un acantilado y saltar por el otro lado. Cuando uno piensa en el Imperio Romano, en el Imperio Otomano, en la Unión Soviética, estos son ejemplos clásicos de lo que se conoce como un acantilado de Séneca, algo que requirió siglos para ser construido y que, sin embargo, en cuestión de tan solo unos pocos años, puede colapsar de manera total y absoluta, desapareciendo por completo. En cada uno de esos 3 casos, el Imperio Romano, el Imperio Otomano y la Unión Soviética, se pueden observar tendencias muy similares a las que estamos presenciando ahora mismo en los Estados Unidos y en todas las naciones occidentales. Uno de los factores principales que contribuyen al actual efecto Séneca es la creciente acumulación de deuda global. Ahora mismo, a nivel mundial, tenemos una deuda de unos 315 billones de dólares a partir de 2024, y esa cifra sigue aumentando. Ahora, asombrosamente, solo 4 países en todo el mundo contribuyen al 75% de esa deuda global total, y esas 4 naciones principales que aportan son los Estados Unidos, China, Japón y Francia. Estos 4 países están asumiendo el 75% de los 315 billones de dólares que nuestro planeta ha acumulado como deuda. A medida que esa deuda sigue aumentando, empezamos a ver cómo acelera el ritmo al que nos estamos enfrentando a un posible colapso. Consideremos solo a Estados Unidos y China, los 2 países principales del mundo que acumulan la mayor deuda. Esos 2 países tienen la mayor deuda en gran parte debido a su propio conflicto mutuo. La guerra comercial de Estados Unidos con China y el aumento de la fuerza militar de China están siendo fuertemente subsidiados por el endeudamiento de ambos países. Así que, esencialmente, Estados Unidos se está endeudando para prepararse para una futura guerra contra China, y China se está endeudando para prepararse para una futura guerra contra Estados Unidos. Eso significa que estos 2 principales países contribuyentes seguirán asumiendo más deuda a medida que pasen los años, aumentando la deuda global total. Y luego, cuando observas el 4º país de la lista, Francia, puedes ver un ejemplo perfecto de cómo se ve el colapso en sus primeras etapas. Francia ha tenido 5 primeros ministros diferentes en los últimos 2 años. De hecho, disolvieron todo su gobierno al disolver el Parlamento, también en los últimos 2 años. Así que aquí tenemos uno de los países más ricos de Europa que se ha enfrentado a un colapso político total, cuando votó una moción de censura contra su gobierno, disolvió su parlamento y luego cambió a su primer ministro 5 veces. Por eso vieron disturbios en las calles de París y coches en llamas en hermosas tardes de verano en 2025. La historia nos ha demostrado que las crisis de deuda crecen lentamente, pero al llegar al punto de inflexión, destruyen sociedades rápidamente. Un segundo factor clave que vemos contribuir al actual efecto Séneca es lo que se conoce como una burbuja de activos. Ahora bien, los activos se presentan de muchas formas y tamaños, desde acciones y bonos hasta bienes raíces e incluso empresas. Pero lo que estamos observando en todo Occidente es que las burbujas de activos han sido artificialmente infladas. Aunque surgieron naturalmente al final de la pandemia de COVID, con los incentivos gubernamentales y el estímulo financiero inyectados en el mercado, esto aumentó la valoración de las empresas tecnológicas y las propiedades. Y ahora vemos a los gobiernos mantener esta valoración artificial de la moneda y las tasas de inflación para mantener esas valoraciones altas. Hace 5 años, vimos a inversores demasiado confiados poner demasiado dinero en el sector tecnológico, el mismo sector tecnológico que durante los últimos 2 años ha estado eliminando miles de puestos de trabajo. Altas tasas de interés que los gobiernos emplean para intentar incentivar o animar a sus poblaciones locales a adquirir bonos gubernamentales. En su lugar, han sido adquiridos por inversores extranjeros utilizando divisa foránea. Esto significa que una gran cantidad de moneda extranjera ha inundado los mercados internos, lo que ha provocado un caos monetario absoluto. Como resultado, los gobiernos no tienen grandes reservas de su propia moneda. Tienen grandes reservas de divisa extranjera, lo que les dificulta mucho gestionar los valores de su propia moneda.
Ahora, los gobiernos están bajando forzosamente las tasas de interés, a pesar de no contar con datos económicos que demuestren que dichas tasas de interés más bajas son realmente saludables. La razón por la que los gobiernos desean reducir las tasas de interés es porque son conscientes de que tasas de interés más bajas incentivarán a la población a adquirir más deuda, lo cual contribuirá a estimular la economía actual. Pero el problema es que ya poseemos una cantidad excesiva de deuda. Ese es precisamente el mismo efecto Séneca, que fue nuestro problema principal. Así que, tener más deuda, cuando ya enfrentamos una crisis de deuda, no nos va a ayudar a resolver nuestros problemas. Esto solo nos empujará más cerca del borde de ese acantilado, directo al colapso. El tercer factor que contribuye al actual efecto Séneca está relacionado con la paz y la estabilidad a nivel mundial. Si aún no has descubierto tus habilidades innatas de espía, entonces es posible que alguien más esté utilizando las suyas en tu contra. La CIA nos enseña que solo existen 3 tipos de personas: aquellos que manipulan, aquellos que motivan y aquellos que son controlados por uno de los otros 2. Creé un cuestionario de 3 minutos, al estilo de la CIA, diseñado para ayudarte a desvelar tu ventaja psicológica secreta y a identificar tu mayor punto ciego. Este cuestionario te ayudará a convertir tu don natural en un arma y a usarlo para superar al 99% de las personas en poder, dinero y propósito. Haz clic en el primer enlace de la descripción de abajo o escanea el código QR en tu pantalla ahora mismo para hacer la prueba. Quiero que descubras tu habilidad oculta de espía y la uses antes de que alguien más pueda usar la suya en tu contra. El mundo en el que vivimos en este preciso momento es mucho más peligroso y volátil de lo que ha sido en los últimos 40 años. Tenemos guerras activas en 2 continentes diferentes. Tenemos guerras comerciales entre las economías más grandes del mundo. Tenemos operaciones cibernéticas ofensivas y defensivas que están atacando desde servicios públicos hasta empresas que cotizan en bolsa. Además del conflicto que tenemos a nivel mundial, estamos viendo que la confianza pública en el gobierno y las instituciones gubernamentales está en su punto más bajo, no solo en Estados Unidos, sino en múltiples países de todo el mundo. A medida que la confianza en las instituciones gubernamentales empieza a disminuir, la participación de la gente en esas instituciones gubernamentales también empieza a disminuir, lo que significa que la gente confía menos y tiene menos fe en los bonos del gobierno, los títulos del tesoro, los activos gubernamentales, lo que solo exacerba aún más el riesgo de un colapso financiero inminente. Así que, cuando necesitamos considerar la paz y la estabilidad, lo que tenemos es conflicto e inestabilidad. Y cuando estos 2 elementos chocan, destruyen el sistema económico fundamental de la sociedad en la que nos basamos. Nuestros sistemas económicos, nuestros sistemas sociales, nuestros sistemas políticos solo funcionan hasta que dejan de funcionar por completo. Y es muchísimo más rápido destruir una institución de lo que jamás fue construirla desde cero. Estos 3 factores nos ayudan verdaderamente a comprender el efecto Séneca en el que nos encontramos atrapados en este preciso momento. Pero existen otras 2 herramientas adicionales que también nos asisten para identificar si y cuándo es probable que el inminente colapso golpee. La segunda herramienta que quiero compartirles es algo llamado seguir a los impulsores del mercado. Los impulsores del mercado son personas con tanto dinero que pueden mover literalmente todo un mercado con sus comportamientos o sus ideas. Uno de los mayores impulsores del mercado en la historia es Berkshire Hathaway, liderado por el inversor Warren Buffett. Ahora mismo, Warren Buffett mantiene un exceso de $350,000 millones en reservas de efectivo. Ahora bien, técnicamente no lo posee en montones de dinero en efectivo. Lo mantiene en bonos gubernamentales, que están garantizados para su pago con una tasa de interés muy baja. Pero lo que eso nos dice es que en lugar de tener fe en el mercado de valores de Estados Unidos, en lugar de tener fe en el mercado de la vivienda de Estados Unidos, en lugar de tener fe en el mercado de bienes raíces comerciales de IEUU, lo único que Warren Buffett quiere hacer es aferrarse a su efectivo, como un activo físico que puede usar más tarde, como mejor le parezca. Cuando un actor clave del mercado como Warren Buffett mantiene su dinero en efectivo en lugar de usarlo para impulsar el mercado, así es como uno sabe que su confianza en el mercado es muy baja. Esa es una señal inequívoca de un colapso inminente. La tercera herramienta que quiero darles es algo llamado indicadores de salud económica. Los indicadores de salud económica es mejor dejarlos a especialistas económicos, como Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates. Ray Dalio ha comparado la economía de EEUU con el corazón de una persona enferma, básicamente comparando nuestra creciente deuda con el aumento de placa que puede ocurrir dentro del corazón o las arterias de alguien. A medida que esa placa comienza a acumularse, en realidad disminuye la efectividad del cuerpo, del corazón, de las propias arterias. Conforme esa deficiencia se establece, empieza a reducir la cantidad de flujo sanguíneo, lo cual es crítico para el éxito general del cuerpo. De la misma manera, los 3 elementos de nuestro efecto Séneca están creando una especie de espiral de muerte, una especie de ataque cardíaco inminente para nuestra economía, y eso es lo que Dalio ha estado tratando de advertirnos. La estimación de Ray Dalio es que a menos que podamos controlar la deuda nacional a un 3% del PIB, estamos básicamente al borde del fracaso económico. A finales del año 2025, nuestra relación de deuda económica en los Estados Unidos era 25 veces superior a nuestro Producto Interno Bruto.
Así que, de acuerdo con la comparación hecha por Ray Dalio, a menos que logremos reducir significativamente nuestra relación de deuda, es decir, disminuir nuestro efecto Séneca en un 22%, pasando del 25% a solo un 3%, nos enfrentaremos a un inminente y grave colapso económico y social. ¿Qué implica esto para nosotros, para ti y para mí? ¿Qué acciones podemos tomar para intentar prepararnos para el peor escenario si este llega a suceder o para la prolongada y lenta continuación de la crisis que estamos viviendo actualmente? Pues bien, la manera principal de superar lo que se conoce como el efecto Séneca es mediante el cambio. ¿Cambiando comportamientos? ¿Cambiando hábitos? ¿Cambiando mentalidad? Entonces la pregunta es, ¿qué puedes hacer ahora mismo para generar un cambio? ¿Qué puedes hacer para cambiar la forma en que ahorras tu dinero? ¿Siempre has guardado tu dinero en una cuenta de ahorros? Bueno, quizás ahora sea el momento de invertirlo en otro activo. ¿Siempre has pospuesto ponerte en forma? Bueno, quizás ahora sea el momento de hacer un cambio y empezar a ir al gimnasio para reducir tus niveles de estrés y aumentar la eficiencia de tu sueño. ¿Eres de las personas que siempre ha puesto el trabajo antes que la familia? Bueno, quizás sea el momento de hacer un cambio, de empezar a dedicar un poco más de tiempo a la familia en tu día a día para que puedas estar presente y apoyarlos emocionalmente cuando ocurra lo peor. Aunque influir en el entorno económico global está más allá de la capacidad de control de la persona común, lo que sí podemos controlar son los hombres y mujeres que elegimos para que decidan nuestras políticas económicas. Así que si no has estado participando en el proceso de votación, quizás sea el momento de hacer un cambio y comenzar a tomar parte en ese proceso. Si siempre has sido alguien que vota siguiendo la línea de un partido, quizás sea el momento de hacer un cambio y empezar a votar por alguien que siga tus principios y valores, en lugar del color de la corbata que lleven al cuello. Si lo que quieres es superar a Séneca, todo lo que necesitas hacer es implementar un cambio. Y el camino por el que nuestro gobierno ha estado avanzando durante las últimas 2 décadas no es un camino que cambie con rapidez, o quizás ni siquiera lo haga en absoluto. Quiero que te sirvas a ti mismo y te prepares para proteger todo aquello que has construido. Por eso te he proporcionado estas 3 herramientas para que puedas identificar y mantenerte alerta ante el posible colapso económico, político o social que se nos presenta en Occidente. Mantente atento al efecto Séneca. Vigila ese acantilado de Séneca. Siempre estate atento a lo que hacen los que mueven el mercado y si ellos se están moviendo, tú deberías moverte en la misma dirección. Y en tercer y último lugar, vigila tus indicadores de salud económica. Si no sabes qué son los indicadores de salud económica, no pasa nada. Busca a esas personas que sí entienden esos indicadores de salud económica y escucha lo que tienen que decir. Gente como Ray Dalio, gente como Warren Buffett, gente como yo aquí en Everyday Spy. Quiero que tengas éxito porque formo parte de este país, formo parte de este mundo, formo parte de esta economía internacional, justo ahí, junto a ti. Nos encontraremos al otro lado.